Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy especialmente queremos reflexionar sobre el versículo 11. Luego subió, partió el pan y comieron, conversando largamente hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Nosotros estamos hablando, queridos amigos, en Troa de Pablo, devuelve la vida a Eutico. Recuerdan entonces esta narración muy interesante, el primer día después del sábado. Pablo les hablaba, pues había pensado partir al día siguiente, pero alargó demasiado su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en la habitación superior donde estábamos reunidos. En la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico, el cual se quedó profundamente dormido. Como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo: no se angustien, porque su alma está en él. Luego subió, partió el pan y comieron, conversando largamente hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Se llevaron vivo al muchacho y quedaron muy consolados. Entonces, esta narración, queridos amigos, es muy interesante. Nosotros hemos comenzado a reflexionar un poco en nuestro curso bíblico, ¿verdad?, de todos los días sobre el Nuevo Testamento, sobre este pasaje. Ñamoñe Punuguria ya el primer día después del sábado. Aquí, de cierta manera, Lucas entonces está queriendo subrayar evidentemente el domingo, ¿verdad?, el Dominus, el día del Señor. A pesar que después esto recién nosotros como día domingo, celebración de la resurrección del Señor y el día de reunión de los cristianos, lo tendremos del 400 en adelante, ¿verdad? Con el concilio de que tenemos Cesarea Marítima, ¿verdad? Allí en ese concilio en que los padres de la iglesia se ponen de acuerdo y deciden que el día domingo sea el día Dominus, el día del Señor, y por eso se llama justamente domingo, ¿verdad? Dominus, día del Señor. Luego dice, nos reunimos para la fracción del pan, otro de los elementos también fundamentales que nos da a entender que la primera comunidad cristiana, el Homo Guasubeagüe, justamente era el de
compartir la fracción del pan. Quiere decir que la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que nos lleva a nosotros es al compartir la propia vida, buscar la unidad en la comunidad. Y de cierta manera esta teología lucana nos está transmitiendo. Lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana siempre será, por lo tanto, la Eucaristía, la fracción del pan. Y esto lo encontramos también en otros pasajes, sobre todo en la teología lucana, ya en el mismo capítulo 24, cuando los discípulos de Emaús están en camino. Ahí en el camino se encuentran con el Señor, les va explicando la Escritura, pero ni ahí entonces ellos llegan a reconocer al Señor. Es interesante esto. Cuán importante, Ina. Quiere decir, queridos amigos, que incluso la misma Biblia, la misma palabra de Dios es un camino, es un pedagogo, es decir, es algo que nos está llevando hacia lo esencial y lo fundamental. ¿Y qué es lo esencial y lo fundamental? Va a ser la fracción del pan. Y en ya vamos a llevar la icona a su cuera hasta que llegan a este lugar donde ellos entran. En Emaús Jesús entra con ellos también y al partir el pan dice que lo reconocen. Al partir el pan lo reconocen. Ante el pan, sino que partir el pan aquí para la literatura y para la narración significa el compartir la vida. Ñandé, y cuatro años de la pijama, vagina de la cristiana, ¿cómo vamos a reconocerlo? Al partir el pan. En la medida en que nosotros somos generosos, en la medida en que nosotros somos afables, en la medida en que nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo verdaderamente, ¿verdad? Y eso es el partir el pan. Así que, queridos amigos, este es uno de los elementos esenciales. Lo hemos reflexionado y lo hemos estudiado ya más atrás, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico. El primer día, después del sábado, nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les hablaba, pues había pensado partir al día siguiente. Otro de los elementos también importantes, Pablo, que entró ciertamente, después es donde se realiza este milagro, digamos, de la resurrección de Eutico. Él siempre en ese afán de evangelizar, yo preparar Shahata continuata con mi camino, tengo que seguir evangelizando, tengo que seguir anunciando la palabra del Señor. Y Pablo les hablaba, había pensado seguir y partir al día siguiente, pero alargó demasiado su discurso hasta la medianoche. Esto también decíamos que nos da a entender que Pablo, por una parte, tiene ese gran deseo de comunicar el Evangelio. Hoy cual que hace entre lo de teave. Hoy cual que hace una peñan de yara, o me eva de cueñan de hoja de llave de cueñan de, y por lo tanto es ese esfuerzo continuo, esa lucha y ese empeño continuo para dar a conocer. Y por lo tanto también se alarga un poco en su discurso. Y es ahí donde después nosotros vamos a tener este hecho, ¿verdad?, de que Eutico también, ya a medianoche, o que está pebejo hasta ventana ahí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos
todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. La gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia
hermanos en la fe. Les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20, en Troa de Pablo, que devuelve la vida a Eutico. Estábamos haciendo de nuevo, recordando un poco la situación, es decir, el contexto histórico. Pablo que se está preparando como para partir. Pablo que se prepara como para seguir evangelizando. Y esto es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Porque justamente Lucas quiere insistir mucho e insiste y subraya esta actitud de Pablo. Ay de mí si no evangelizara en Ñande de San Pablo. Aeo Guatana, Aeo Juana, Mombe Uana, Iana, Peñan de Yara, o Umabecue, Peñan de Abuitebe, Dios que envió justamente a su Hijo ya por nuestra salvación al Mesías. Entender, saber, darse cuenta. Porque Ñande Yara, Oima Ñande Abuitebe, Ñande Yara, Oñembouma, por Dios Padre, justamente para redimirnos. Y esta es la preocupación de Pablo. Pablo entonces quiere darnos a entender, y por eso que es como que él siente que su vida es corta, como que su vida está pasando, y si él, ay de mí si no evangelizara, entonces quiere decir que yo no estoy cumpliendo con esta misión tan grande que el Señor me ha encomendado. El Señor me ha encomendado. Queridos amigos, esta ya es una gran lección para cada uno de nosotros. Llevar a Yecuanos y no pea, añande oiña ñanduno, peñan de cobe, peñan de oiña ñanduno, peñan de apito, uy, allá, ay de mí si no evangelizara, después Pablo es hija esa. Queremos salir, queremos anunciar, queremos dar a conocer. Y él se estaba preparando, ¿verdad? Como para partir. A veces y llegan de Lucas, como pocula y me la y discurso, dos pavelas de discurso, ya está llegando hasta medianoche. A la mañana siguiente él temprano tenía que partir. Y entonces alarga y se da cuenta que tiene muchos elementos. Recordemos que Pablo también es una persona erudita, muy preparada, alguien que conoce muy bien el Antiguo Testamento, y sobre todo después de ese encuentro personal con el Señor, él ahora es capaz de repensar todo el Antiguo Testamento, todas las promesas,
todo lo que nos dice el Antiguo Testamento y comenzar, ¿verdad?, a proponer ahí, bueno, moto para la de ya piana, va eva peña de ya las años de hina. Entonces comienza a hacer su síntesis, ¿verdad? Pero en esta, entre comillas, ya de síntesis, dos pabellas y porque y pucuyo ya están oñando ella. Pero, como sabemos, siempre cuando uno va dialogando y se encuentra con gente, seguramente que de todas posibilidades en cuanto al conocimiento. El entero de tela hoy cuapa y tela hoy cuapa, Pablo y cuapa. Entonces hay algunos que le van haciendo preguntas, Pablo, ¿y esto cómo? Y Pablo, ¿cómo tenemos que entender esto? Aparece el Antiguo Testamento de Yupe, aparece la de y más todavía, porque recordemos que estamos aquí con los griegos, ¿verdad? Y entonces, no es que todos conocen el Antiguo Testamento. No es que todos son judíos, y ahora que están queriendo hacer este camino del cristianismo, judeo-cristiano, sino que ella pues te ve a los griegos que no están en ese camino de las promesas. Umiabe a tus vemos hoy porque umiabe haremos ver upaitán, haremos ver un año del Antiguo Testamento, haremos ver llegar a ver entonces cómo se entiende ahora el cristianismo, en cuanto que el cristianismo entiende, ve y dice todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento ahora se ha realizado en la persona de Jesucristo. Y bueno, eso es entonces maravilloso, ¿verdad? Porque nos hace entender que Pablo, quiera o no quiera, procura también desmenuzar y dar a entender bien, con una hermosa catequesis, el camino de salvación. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Sobre todo esta narración en Tróade, que Pablo devuelve la vida a Eutico. Esta es la primera partecita. Estamos haciendo también un resumen, ¿verdad?, de todo lo que había sucedido aquí en Tróade. Después continúa, ¿verdad? Decíamos nosotros que Pablo tenía que partir enseguida y por eso es que está preocupado también de dejar bien asentado todo, lo más que se pueda, explicar, sacar dudas, porque después él les va a estar llamando a una celebración, es decir, la celebración, el encuentro, lo que ellos le llaman aquí la fracción del pan, en que se encuentran a celebrar su propia vida. Pero entendiendo que la fracción del pan es la celebración de la unidad y de la comunidad. Estos dos elementos que no podemos nosotros olvidarnos. Y dice aquí, continuando en el versículo 8, había muchas lámparas en la habitación superior. Cuando nos habla de las lámparas, ya hemos dicho que esto todo significa un poco la iluminación. Ahí donde nosotros estábamos reunidos. Porque mañana lleva ñandela ya extrañamos ya ver coja 10, 20 foquitos en. O sea, hay una electricidad va a ganar la narración belandeo mi uno. Pero sin embargo aquí el significado de las lámparas es lo esencial y lo fundamental. Aquí dice había muchas lámparas, es decir, la lámpara siempre en su sentido teológico quiere decir la iluminación, la capacidad de reflexión, la capacidad que nosotros tenemos para entender, saber. Yaikua lleva peñan de yara, o lleva de yaikua peñan de yara, lleva peñan de aputu ume, o moingesea, ya mindu uhanwaishan. Una reflexión profunda y un conocimiento de este camino, de esta historia de salvación. Entonces, por eso nos dice, allí donde nosotros estamos reunidos, es decir, esta comunidad que al mismo tiempo tenía esa capacidad de reflexión. Ñande pela falta ñande actualmente en nuestra vida, en nuestra sociedad, poca reflexión, pocos criterios reflexivos. Ya luego en general, ¿verdad? Ya en general, del aspecto de nuestra propia vida. Y entonces mucho más todavía del aspecto religioso. Parece que estamos nosotros en un mundo muy materialista, en un mundo muy de las cosas pasajeras, en un mundo donde nosotros estilo, ya es entre comillas, mentalidad supermercado, donde el cliente ya rapea, aeropuerto, vale pagar, listo, ima, anila yu, ñañe tereina, se llega para muy pam, pea, moa, listo, ima, chauche. Entonces, queridos amigos, aquí sin embargo, en esta reflexión nos está diciendo que es esencial y fundamental, yagua pujaña calcula. Yagua pujaña baña va ella bañande yaguera jaina peñande le coe va ella bañande yaguera jaina coñande guatabra. Eso es lo esencial y esto es lo fundamental en nuestra vida. Y después continúa, ¿verdad?, diciendo que en la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico, el cual se quedó profundamente dormido.
Como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y cuando lo levantaron estaba muerto. Aquí entonces en este versículo nos explica todo lo que sucede con Eutico, con este muchacho. Ya reflexionaba sobre esto, ¿verdad? Lo que sucede el sentarse, dice, en la ventana. Es como decir, joven también, es decir, sin una experiencia todavía. La vida de fe, en realidad, quiere decir la juventud. Está queriendo, tiene interés, está comenzando. Al mismo tiempo, la ventana, que significa para nosotros el que paina. O está entre mañana, genduina, pero que todavía no estás dentro de la misma comunidad. Todos estos simbolismos dentro de la Biblia son muy importantes y sobre todo así como Lucas lo está utilizando. Ahora, hay gente de como mañana, todavía no entra, no moja camiseta. Y claro, juventud de por sí implica también falta de experiencia. Juventud significa que estamos comenzando, o por lo menos tenemos el deseo. Aquí está lo positivo y está también, vamos a decir así, lo que falta mejorar, que será la experiencia, ¿verdad? Pero por otra parte también está el deseo de conocer y de hacer un nuevo camino, es decir, la novedad del Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida, pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en Él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace.
Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba. Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos. Como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente. Pero lo que hicieron fue culpar a Dios y decir que Él los atrapó en el desierto para matarlos. Y es así como el resto de la historia de Israel en las escrituras hebreas es básicamente lo mismo. Los israelitas no confían en Dios y sus promesas, no son leales y eventualmente la nación completa falla. Es así como los humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios. Y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín. Y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo. Más bien, que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo de catequesis dedicado a los vicios y las virtudes. Y hoy reflexionamos sobre la humildad, una virtud que está en la base de la vida cristiana y es la gran antagonista del peor de los vicios, que es la soberbia. La humildad nos ayuda a ubicar todo en su justa medida. Somos criaturas maravillosas pero limitadas, con cualidades y defectos. Humildad es andar en la verdad, decía Santa Teresa. En las bienaventuranzas, Jesús menciona algunas actitudes que nacen de la humildad, como la mansedumbre, la misericordia y la pureza del corazón. Esta disposición interior nos ayuda a combatir el orgullo y los delirios de grandeza que tantas veces surgen dentro de nosotros. Para ahondar en esta virtud, contemplemos a la Virgen María, modelo de humildad y pequeñez. En la vida oculta, libre de ambiciones y vacía de sí, María hizo de toda su vida un Magnificat. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos enseñe a vivir la virtud de la humildad, proclamando la grandeza del Señor y dándole gracias porque mira nuestra pequeñez con amor y misericordia. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí. Todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Per vantarsi. Al saludar a un grupo de novicias que participaron en la audiencia general, el Papa improvisó esta reflexión. Io vedo queste novizie e mi domando: quanti sono italiane? Poche. C'è una scarsità di vocazioni nell'Italia. Pensiamo e preghiamo per le vocazioni, alla vita consacrata. Durante la catequesis semanal, el Papa habló de una virtud clave, la humildad, una de las grandes aliadas para llevar una sana vida espiritual. Una virtud que está en la base de la vida cristiana y es la gran antagonista del peor de los vicios, que es la soberbia. La humildad nos ayuda a ubicar todo en su justa medida. Somos criaturas maravillosas pero limitadas, con cualidades y defectos. Al terminar, como suele hacer cada miércoles, el Papa pidió rezar por los países en guerra, desde Myanmar hasta Ucrania, pasando por Tierra Santa. Tiempo de guerra mundial. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 7 hasta el 12 en realidad de esta narración. Hoy subrayamos sobre todo el versículo 11. Luego subió, partió el pan y comieron, conversando largamente hasta el amanecer.
Queridos amigos, todo lo que nosotros encontramos anteriormente, este muchacho que cae, que se muere, sin embargo, después decíamos Pablo que se recuesta sobre él y abrazándolo dice, no se angusties porque su alma está en él. Luego subieron. Es como consecuencia. Les devuelve entonces con vida a este joven. Les devuelve con vida. Aquí está el punto central. Lucas se está centrando que les devuelve con vida. Y antes te va diciendo cómo sucede. El hecho de recostarse. El hecho entonces de que Pablo se recuesta sobre él, lo abraza. Habíamos ya reflexionado nosotros en los cursos anteriores diciendo que el elemento humano, la humanidad, la cercanía, es muy importante dentro de la vida del hombre, en la vida de la comunidad, en la vida del cristiano. ¿Cómo va a resucitar este joven? ¿Cómo va a resucitar esta persona? ¿Cómo vamos a rescatar a este hermano? Y solamente, queridos amigos, nosotros eso podemos hacerlo cuando nosotros verdaderamente somos personas muy humanas. Llegar al corazón, llegar a la vida. Dígate hoy llevan de la mombrilla, la cora ahí, entre la ñamañaina, anda ya pues venían de chara o de. Lo que el Señor nos pide, y dentro de toda religión, es decir, reunirnos, buscar, ¿verdad? Por eso es religarse a lo esencial y lo fundamental de nuestra existencia, es lo que después a nosotros nos dará vida, queridos amigos. La ñandé entonces ñañembo frío, bebé, nos sentimos ese calor humano, esa presencia de la persona. Después, evidentemente, que también nos sentimos muertos, nos sentimos helados, ¿viste? Siempre es un lenguaje antropomórfico. Tantas veces hemos dicho ya, pero que hay poner allí, ya repetí. Lenguaje antropomórfico. Antropos, hombre. Mórfico quiere decir, viene de forma. Entonces, un lenguaje nuestro, un lenguaje propio. ¿Y cuál es el mejor lenguaje del hombre? El lenguaje del hombre siempre nos habla de la ternura, del cariño. Y todo lo que es ternura, todo lo que es esa temperatura, el fuego, el espíritu, ¿verdad? En forma de fuego, todos estos elementos que nosotros encontramos del lenguaje incluso de Lucas, ¿verdad? Porque es Lucas el que utiliza aquí en Hechos de los Apóstoles estas palabritas que lo caracterizan y que apuntan mucho al aspecto humano. Lucas, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el capítulo 15 de su Evangelio, cuando habla del famoso Padre misericordioso, o el Hijo pródigo, o justamente el hermano, el hermano que no le quiere aceptar a su hermano menor. Frío, indiferente, podemos decir. El hermano indiferente. Ese hijo tuyo es individual. Y así, ¿verdad? Entonces aquí, cuando Pablo nos está diciendo que se recuesta sobre él y abrazándole le da vida, nos está mostrando que es la cercanía de Dios. Y desde ahí entonces podemos entender lo que hoy subrayamos, que subió, partió el pan y comieron, conversando largamente hasta el amanecer. Y entonces se marchó. ¿Por qué, queridos amigos? Porque quiere decir que como una cierta conclusión, luego subió. El luego significa consecuencial. Consecuencia de lo anterior. Después de esto, continuación. Antes de eso, negatuila y apoina. Negatuila ya hañan de yaguapú, ya caro, ya hañan yamonguetao bebeina, anda ya yesa cuay, piñandera pisa y conten hañan de
¿Se dan cuenta? Entonces aquí esta palabrita es una palabra clave dentro de nuestra narración bíblica. Luego subió, luego partió el pan, el compartir de nuevo, ¿verdad? Que nos hace entender lo que acabamos de hacer, partir el pan, la vida, cercanía. Luego comieron y conversando largamente hasta el amanecer. Podemos seguir en esa paz y en esa serenidad y buscar y saber y conocer cada vez más, pero en la medida en que nosotros también devolvemos la vida a alguien y compartimos nuestra propia existencia. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.